Bien, estamos aquí en la oportunidad para dar una palabra y mensaje de las Escrituras. Y queremos, desde esa perspectiva, hablar acerca del ministerio, el ministerio colegiado. Seguro que algunos de ustedes en el hecho de compartir y ver cómo se desarrolla el trabajo y el mensaje en la iglesia, encontramos seguramente que le llama la atención que haya siempre un liderazgo verticalista. Y ese es un modelo, es una forma de- y estilo de llevar en este tiempo eh, el ministerio pastoral. Pero en la Biblia encontramos nosotros que la forma de trabajar, la forma de hacer la labor era con un trabajo en equipo. Pablo tenía sus colaboradores y también Pedro y los demás, y hablaban de pastores desde una manera, digamos, comunitaria o en conjunto. En la Biblia no encontramos la palabra pastor específicamente para una iglesia. Eso es parte desde la Reforma. Tenemos nosotros que a los pastores, a los ministros, se les llamaba, a los que estaban dirigiendo la iglesia, se les llamaba ministros. Y por ahí también surgió la palabra reverendo. ¿Mm? Pero la palabra pastor se ha popularizado dentro del mundo evangélico. La Biblia no habla de un pastor, y si habla de un pastor en forma individual, es de Jesús, que es nuestro gran pastor. El capítulo 10 de Juan nos habla acerca de eso. Entonces, son pastores todos los que están dirigiendo o están haciendo la labor y el trabajo. Y esta oportunidad vamos a tomar a Tito 1 del 1 al 5 como lectura para poder entonces trabajar de esta perspectiva. Dice aquí la palabra: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, ¿no? Eh, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de nuestro Señor y nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo que está en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Te dejé en Creta para que pusieses en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Esta es la versión de la NBI, es decir, la nueva versión internacional, ¿no? En la versión 60 nos habla desde otra perspectiva. Estamos la mayoría seguramente este, acostumbrados a esta palabra, diciendo de este modo, ¿no? Especialmente el versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y por supuesto, en el versículo 1 dice de esta manera: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, ¿no?
la piedad, el amor a Dios. Aquí en esta versión la NBI pone verdadera religión. Bueno, es el aspecto de la forma en que uno se conduce, ¿no? En la fe. Desde esa perspectiva lo trabajamos. Bien. Y también la Reina Valera contemporánea nos dice de esa manera, ¿no? Dice, según la de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponden a la piedad, ¿no? Y bueno, sí, no dice por esta causa, pero al final dice, te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras anciano en cada ciudad. Ahí tenemos entonces el pasaje de Tito que nos habla ahí de Pablo haciendo la labor y que en primer momento él se plantea aquí, no se plantea, sino se presenta aquí con el oficio y que la vocación que él tenía. De paso, esa forma de hablar, esa forma de expresarse acerca de él mismo, lo vemos nosotros en la carta a los romanos, en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, en Éfeso, en otras cartas donde él siempre se presenta de alguna manera diciendo Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, o Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Padre, ¿no? En fin, es una forma de presentarse reconociendo el apostolado que él había recibido. Y cuando hablamos de apostolado, que hoy día tanto se ha hecho popular dentro de unas iglesias, el apostolado no era el que tenía el centro del ministerio, sino que un apóstol era enviado, es decir, enviado por la iglesia para hacer la misión y la tarea de abrir nuevas iglesias, de abrir nuevas obras. Y vemos en la Biblia, encontramos en Hechos de los Apóstoles, 3 viajes del apóstol Pablo, ¿no? Y estos 3 viajes enviados por la iglesia de Antioquía, o confirmados por la iglesia de Antioquía, respaldados por la iglesia, porque que le envió el Señor, fue el Señor y el Espíritu Santo guiando, y eso lo vemos desde el capítulo 13, donde habla que el Espíritu Santo los separó para la obra del ministerio, para la gran misión. Entonces, Pablo regresaba después a la iglesia de Antioquía y daba su informe acerca del trabajo que realizaba. Esa es la forma en que trabaja un apóstol, un misionero, dando informes a su iglesia y sujetándose a su iglesia. Pero Pablo, siendo el apóstol que dice él que como abortivo llegó a ser el último, ¿no? Que él era, no se consideraba apóstol a sí mismo, pero que para los momentos difíciles y situaciones que vivió dentro de la iglesia, porque surgieron falsos maestros, líderes que se oponían a Pablo y decían que Pablo no era ministro, que no era pastor, que no era apóstol. Y él tuvo que defender su ministerio. Y lo encontramos especialmente en 2 Corintios. Vemos cómo él defiende su ministerio. En Gálatas también lo defiende. Y aquí con Tito está hablando acerca de esa tarea que él estaba haciendo, y que Tito era uno de sus colaboradores, como Timoteo fue otro colaborador. Y como también lo fue Evodia y Síntique, ¿no? Que también eran ministros, que eran gente que estaba con lo que trabajaba Pablo. Y aquí encontramos otro detalle, que él también tenía en su equipo de trabajo, en el ministerio, a mujeres también, ¿no? Tanto se dice que la mujer no debe estar en el ministerio, que no debe predicar, que no debe enseñar, pero Pablo está mostrando que sí lo hacía, ¿no? Que ellas también eran eficaces, ¿no? Febe, Priscila, eh, este, eh, varias otras, María y otras más que encontramos nosotros dentro de la palabra, cómo ellos hacían su labor y la tarea con eficiencia, ¿no? Ahora, el mismo Pablo, claro, dice, no permito que la mujer enseñe en la congregación, porque lo está diciendo en un contexto muy particular, ¿no? En un contexto de una ciudad griega donde hay participación de la mujer
en los aspectos religiosos, ¿no? Paganos, y entonces se veía algo extraño ahí. Por otro lado, en el mundo judío también la mujer no participaba de la formación, ¿no? Por lo tanto, solamente enseñaba a sus hijos en casa o tenía que preguntar a su esposo o ser enseñadas por ella, pero no eran directamente porque estaba prohibido, ¿no? Dentro del mundo judío que la mujer haga labores públicas, especialmente en la sinagoga o en el templo, y tampoco podía leer la Torá ni estudiarla ella. Pero nosotros vemos en los evangelios como el Señor Jesucristo, que tenía también en su equipo mujeres, encontramos ahí también a María, a Marta, especialmente a Marta, dentro del círculo de los apóstoles, de los discípulos, y estaba con el Señor y estaba escuchando atentamente las lecciones que el Señor estaba dando. Y María preocupada, diciendo, mire, ella está perdiendo aquí el tiempo, debería estar como mujer atendiendo las cosas y los quehaceres. Y el Señor dijo, calma, calma. No, era María, perdón, ¿no? Y viene Marta y le dice, Marta, Marta, afanada estás. Y María, y disculpen eso, el lapsus, confundido personajes, era María que estaba atenta al discurso, a la enseñanza del Señor, y Marta preocupada por los quehaceres y queriendo atender al Señor y a todos los discípulos y a todos los que estaban en casa. No estaba mal eso, el servicio es importante también, desde esa tarea, la del servicio doméstico, el servicio en la casa, hay que relevar eso, darle relevancia, perdón, pero María, atenta al Señor, estaba ahí escuchando las lecciones, la enseñanza, la instrucción del Señor. Y el Señor le dice, pues, ella ha escogido la mejor parte. Nos dice, no, ella no debe estar aquí. No, estaba en el círculo de los varones, ¿no? Y eso rompe con la tradición de aquel tiempo en que solamente los varones recibían directamente las enseñanzas de su maestro. Bueno, esa es una cápita aparte, pero lo que estamos queriendo decir aquí es que es la palabra de Dios que nos muestra que hombres y mujeres están también, si se los capacita, preparados también para el ministerio y ambos se necesitan dentro del ministerio. Pero volvamos a esto que nosotros estamos tratando de trabajar y darle esta pauta. También encontramos nosotros que el apóstol Pedro también nos está indicando a nosotros que hay una un destaque o una palabra también para los colaboradores, en este caso, de los pastores en general, ¿no? Que Pablo también, o perdón, Pedro en este caso, ¿no? Está mencionando también como útiles y necesarios. Y como hemos dicho, los ministros, el ministerio siempre estaba hablándose en plural, nunca en singular, nunca específicamente con un nombre, a menos de que ese nombre estaba refiriéndose a la tarea en general, a la tarea en grupo, a la tarea de estar juntos haciendo esa obra. Dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, ruego a los ancianos que están en vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y en el versículo 2 afirma este aspecto, porque cuando está hablando de anciano no está hablando de una persona pues ya de edad avanzada, de lo que llamamos ahora la edad de oro. No, no le está hablando acerca de eso, está hablando acerca de los ministros, que también se le llamaba ancianos, o sea, presbíteros, ¿no? Los presbíteros serían esto. Dice acá, apacentad la grey de Dios que esté entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto.
no como teniendo señorío solo que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y luego dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Mm? Ah, entonces aquí está hablando de estos ancianos que tienen la capacidad, que son los ministros, que son los que están en la tarea vinculados, que deben apacentar de una manera adecuada. Y este aspecto del apacentamiento de la grey, de la manada, del grupo, ¿no? De la iglesia, de la comunidad.